Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, hoy domingo 12 de noviembre del 2023. Es nuestro profundo anhelo que la alabanza, la palabra de Dios, sean fortaleciendo los valores del reino de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida. Es tiempo de juntar a los niños en casa para que reciban la palabra de Dios que con mucho cariño es preparada por la Academia Bíblica. Que el Señor les bendiga y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, mis niños, mis niñas. Qué lindo volver a verles este domingo en Juntos lo hacemos mejor. Veamos qué ODS vamos a aprender el día de hoy. ¿Y cuántos ODS teníamos? 17, excelente. Y ya hemos visto algunos, recordémoslos. Como los últimos serán los primeros, comenzamos por el número 17, que nos recuerda que debemos trabajar en equipo, como Jesús y sus discípulos. Acción por el clima, algo que todos tenemos que analizar, principalmente porque también debemos administrar bien la creación de Dios. Y esta bella creación que también la tenemos en los océanos y los mares y toda la vida que existe en ellos. ¿Cómo olvidar a la parte terrestre, donde habitamos nosotros y también muchas otras especies? Qué importante es el agua, ¿no es cierto? El agua es vida, por eso tenemos que conservarla limpia. Y también nuestras ciudades y nuestras comunidades. Tenemos que tener en cuenta que las ciudades tienen mucho gasto de energía y tenemos que analizar cómo nosotros podemos mejorar esa situación. Y hoy nos vamos al libro de Proverbios. Si nosotros abrimos la Biblia, está más o menos por la mitad y está ubicado en el Antiguo Testamento. Fue escrito por el rey Salomón. En Proverbios 4:11 nosotros tenemos: yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino. Eso nos dice Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Pues bueno, una parte es cuidar nuestra educación. Cuando Dios estuvo aquí entre nosotros, fue un gran maestro con las personas que estaban a su alrededor. Incluso él inventaba parábolas que eran historias cortas para hablar sobre nuestro Dios. Es importante que nosotros analicemos esto y veamos que para Dios la educación es vital. Y por eso el ODS 4 se llama Educación de Calidad. ¿Saben qué? Este es uno de mis ODS preferidos y ya les voy a contar por qué. Nosotros, por medio de la educación, podemos hacer grandes cosas y grandes cambios en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Eso es un poder especial que nos hace como superhéroes. La educación nos empodera, nos da facultades distintas para afrontar nuestra vida y ser mejores. Pero lamentablemente, muchos niños y niñas no asisten a clases. Si nosotros nos ponemos a ver esto en números, es 57 millones, que créanme que es muchísimas personas. ¿Ustedes han visto que hay muchos niños y niñas en las calles? Pues normalmente esos niños y esas niñas no van a la escuela. Pero ¿saben también algo? Que por cada año de estudio de una mujer, ella puede después aumentar sus ingresos cuando sea mayor. Por eso también es importante estudiar. Y más triste aún es saber que muchísimos niños alrededor del mundo ni siquiera saben leer y escribir. Esos son como 103 millones de niños que tienen ese problema. En la Biblia nosotros podemos ver que hay muchos pasajes que hablan del enseñar y del aprender. Es precisamente porque Dios quiere que nosotros también tengamos una educación, una buena educación,
una educación de calidad. Pero preguntémonos, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Algo que yo creo que le emocionaría muchísimo a Dios y a su corazón es que nosotros enseñemos nuestro idioma a un migrante, a esas personas que realmente vienen de otros países y que no hablan español, por ejemplo. ¿Saben que la lectura puede llevarnos a viajes increíbles? Podemos visitar partes del mundo que nunca podríamos haber conocido. Y por eso es importante que podamos intercambiar libros, pero también poder hacer donaciones de esos libros que nosotros ya no utilizamos. Imagínense poder regalar una Biblia a otra persona. Cuando hacemos viajes, chiquitos o grandes, también son grandes oportunidades para aprender. Por ejemplo, podemos ir a un parque y también analizar toda la parte natural que tenemos a nuestro alrededor. O en sitios históricos podemos saber también de cómo vivieron otras personas. Es importante también escoger el tipo de películas que vamos a ver. Sería bonito poder ver películas educativas o también documentales. Hay algunos súper interesantes. Por ejemplo, esta película que se llama El niño que domó el viento nos habla de cómo la educación pudo cambiar la vida de todo un pueblo. Y finalmente, tenemos que aprovechar cada minuto de nuestras clases. Saber que la educación es un regalo que nosotros recibimos, pero también una oportunidad muy grande para ser mejores. Tengámoslo en cuenta y también sabemos que tenemos que compartirla. En esta nuestra hoja de trabajo tenemos que también poner otras ideas de cómo poder tener una educación de calidad, pero también podemos colorear el dibujo. Una linda semana. Tengo a Jesús para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Tengo tanto cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Reciban un caluroso saludo desde Quito, Ecuador. La Iglesia Cristiana del Inca les da la bienvenida a este culto de alabanza, de adoración y palabra. Bendiciones para todos quienes están conectados en esta mañana. Permítame hacer una pequeña oración de introducción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano o hermana en el lugar donde se encuentre, Señor. Permite que tu palabra que corra, que fluya y que llene la esperanza de nuestros corazones en esta mañana. Ponemos todo bajo tus órdenes, bajo tus pies, bajo tu soberanía. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El mundo está viviendo situaciones muy complicadas y hay que reconocerlo, es muy cierto. Vivimos atrapados. A veces sentimos que no hay salida, que la vida se ha transformado en un constante miedo, en un constante temor que nos produce estrés y muchas veces entramos en áreas de desolación, de desesperación, de amargura y otros efectos. A veces pensamos que estamos viviendo solos. Estamos pensando que no hay quien vele por cada uno de nosotros. A veces dudamos del amor de nuestro Señor y pensamos que Él se ha olvidado. Y no estamos con ganas de servirle a Dios. Es más, empezamos hasta a resentirnos con el Señor. En la casa igual no tenemos una actitud que nos permita ser buenos padres de familia, buenos hermanos, buenos esposos, esposas. Por más que nos esforzamos en las cosas que emprendemos, muchas de ellas no salen bien. ¿Qué es lo que está pasando? No entendemos, como hijos de Dios, no entendemos qué es lo que nos está acechando.
Y cuando el cristiano se olvida de que hay una palabra de Dios que nos dice que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos algunos enemigos en nuestro peregrinaje. Uno de ellos es el mundo en donde vivimos. Y el mundo, con todas las atracciones, con todos los paradigmas, con todas las enseñanzas positivas, negativas, nos va atrayendo. Y estamos aceptando las normas de los seres humanos del mundo que no toma en cuenta la palabra de Dios ni los preceptos que Él nos ordena que obedezcamos. Un mundo donde abortar libremente es normal. Un mundo en donde se enseña en las escuelas y colegios que el amor entre mujeres y el amor entre hombres es algo de la libertad sexual que los seres humanos tenemos. Y todo eso se contrapone a lo que existe en la palabra de Dios. El mundo en donde se ha dado prioridad al consumo o al fanatismo, a la utilización del celular, de la vía telemática, de la investigación, del estudio de los zombies, y nosotros nos ingresamos en esa actividad, llenándonos de basura nuestro corazón, nuestra alma, y alejándonos de Dios cada día, porque posiblemente no estamos conectados con Él a través de los devocionales y el estudio de la palabra. Pero el mundo es uno de los enemigos que tenemos y en el cual estamos y en el cual vivimos. El mundo donde los amigos nos dicen una cosa y otra cosa, y que inclusive como cristianos que quieren arrastrarnos como el camarón que se duerme y les lleva la corriente, arrastrarnos a sus cosas, a la borrachera, a la pornografía, diciendo que eso es normal y que eso está bien y que eso es cosa de hombres y de mujeres en la vida actual, y que no se puede hablar de que hay que ser castos para llegar al matrimonio, porque ahora hay libertad, tenemos derecho a conocernos, a convivir, a salir, a probar, etcétera, 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 mientras que el Señor nos habla que eso es pecado, que eso es fornicación, que eso es lascivia, que eso es adulterio, si es un casado quien está corriendo en el mundo con esas situaciones. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces los cristianos nos quejamos de tantas cosas y pensamos que Dios no está con nosotros. Pero ¿sabe por qué posiblemente esto está sucediendo? Es porque nosotros cada día nos alejamos de Dios, porque metidos en un mundo nos dejamos abstraer en una cápsula en donde Dios es todo y es nada. Nuestra carne juega un papel importante. Los deseos de la carne son el enemigo que tenemos los cristianos cuando iniciamos nuestra vida cristiana. El Señor nos llamó y nos escogió de donde estábamos. Usted recuerda el día que el Señor le llamó. Usted recuerda cuando el Señor empezó a endulzar su corazón. Usted recuerda cómo el Señor fue atrayéndole y invitándole para que sea parte de su reino, de su sueño, de su vida, invitándole a que sea un embajador en el nombre de Jesús. Y nuestra carne, que quiere satisfacer nuestros apetitos, nuestros deseos carnales, metidos mucha gente, a pesar de que nos llamamos cristianos, pero estamos metidos en páginas pornográficas. A pesar que nos llamamos cristianos, estamos adulterando con el pensamiento, con el corazón, y todas las maquinaciones que son en contra de Dios nacen desde el fondo de nuestro corazón. Y nuestra carne y nuestros deseos y nuestras envidias y nuestros orgullos están corriendo y están lastimando a la familia, están lastimando a usted mismo, se está lastimando y le está alejando cada día del Señor. La carne en donde queremos hacer lo que nos da la regalada gana. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, y para ello si tengo que arrastrar al que tenga que arrastrar lo hago, porque no tomo en cuenta lo que Dios me está diciendo. Crucifica la carne. Eres la nueva criatura en Cristo Jesús. Naciste de nuevo. Hoy la vida es diferente. Hoy tenemos un camino que es el camino del Señor. Y ahí vivimos. Y ahí estamos metidos en drogas, en alcohol. Y nos quejamos de que estamos perdiendo hijos porque no corregimos a tiempo. Y ahora ellos escogieron el camino del licor, del vicio,
de la drogadicción y están perdidos en este mundo, están deambulando en las calles, están con bolsas de isarcol absorbiendo, mientras la familia está destruida, mientras la familia está dividida, porque el mundo nos llevó, porque nuestra carne nos llevó hacia allá. Y ahí viene un tercer enemigo, que es el diablo, que es Satanás, el adversario, quien como león rugiente, como dice la palabra de Dios de 1 de Pedro, capítulo 5, del 6 al 8, como león rugiente, está atrás de aquellas personas débiles que no confiaron en la palabra de Dios y está listo para devorarles, para comerles, para destruirles, porque el diablo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. En este mundo ya la iglesia de Cristo no está segura de las promesas que Dios nos ha dado. Y no entendemos que Dios es inmutable, que Él no cambia, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él nos ha amado siempre y que nos ha dado y nos ha trazado un camino y envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que Él lleve nuestra iniquidad, lleve nuestra maldad y en la cruz, abierta los brazos, nos reciba, nos perdone, nos salve y nos dé un camino de vida eterna. Y ese camino de vida eterna, mientras estamos en la tierra, es un camino de cambio, de regeneración, de la nueva vida en Cristo Jesús. Que Cristo viva en nosotros a través de la ponencia y del amor que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones. Y ahí viene la confrontación. Ustedes y yo estamos en ese camino. Ahí está cuando nacimos de nuevo, cuando dijimos que aceptábamos al Señor bajo las condiciones de nuestro Señor y nos convertimos en las nuevas criaturas del Evangelio. Y sin embargo, nos impide comprender que fuimos bautizados por el Señor con el poder de Dios y que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y por salvos por la gracia de Dios, nosotros necesitamos sanar las heridas a la manera de Dios. Cuando usted toma la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, usted se da cuenta que Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos en la oscuridad, en el mundo. De ahí nos trajo el Señor. Yo no sé cuál es su historia, yo sí sé cuál es mi historia. Pero la historia de muchos, sumando y restando, es que estábamos en pecado, que estábamos perdidos, que estábamos en oscuridad y el Señor nos trajo. Y ahí anduvimos en otro tiempo, congraciándonos con el príncipe del poder de las tinieblas, que era el diablo, haciendo lo que el diablo quería con nuestras vidas. Y nosotros viviendo con el diablo. Nosotros viviendo con el diablo en nuestra carne y satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad. Y los pensamientos éramos de naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo sanar las heridas? ¿Cómo sanar los pecados? ¿Cómo podemos restaurar esas vidas quebrantadas? Amamos a Dios, sentimos a Dios, pero a veces nos encontramos que todos los caminos se cierran. Pero déjeme decirle esta mañana que Dios puede restaurar nuestras vidas, que el alfarero puede seguir moldeando nuestras vidas y que Él nos dio el camino, el único camino de verdad y de vida, el camino de la cruz, en donde nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el puente de unión entre los hombres y Dios Padre. ¿Cómo podemos sanar nuestras heridas producidas por nuestro pecado? La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. Voy a permitirme leer. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
el único culpable, hermanos, en Cristo, el único culpable del pecado y sus consecuencias somos nosotros. Somos nosotros los culpables por la toma de decisiones que hemos hecho, decisiones alejadas de la palabra de Dios, decisiones tomadas al apuro, decisiones tomadas sin doblar la rodilla, decisiones tomadas sin orar a Dios, decisiones humanas, llevadas por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, y simplemente hemos seguido ahí caminando y actuando como que si Dios nos hubiese estado dirigiendo. ¿Te recuerda cómo David mintió a Dios? David, el gran David, con ese corazón de siervo David, le mintió a Dios, ocultó sus pecados y sufrió mucho, sufrió demasiado. Nosotros también, cuando ocultamos los pecados, estamos actuando como David. Cuando engañamos, cuando mentimos, cuando hacemos cosas de la oscuridad, a los únicos y al único que estamos agradando es a Satanás, el adversario. Cuando estamos en pecado, nosotros sufrimos las consecuencias. Cuando estamos en pecado, sufrimos de angustia, tenemos ansiedad, tenemos insomnio, tenemos dolores, estrés, sentimientos de culpa, tenemos temor, tenemos ansiedad, no podemos caminar, y tenemos un corazón que no perdona, un corazón que no quiere sanar. Y Dios dice que debemos perdonar y decir la verdad. Esas son las llaves de la sanidad de Cristo. Y nosotros no hacemos caso. Cuando en la palabra de Dios en Mateo nos habla en el capítulo 18, de los versículos 15 en adelante, Dios nos habla de perdonar. Y cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dice, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre. Perdonar al padre, a la madre por todo lo que ha hecho a sus hijos. Perdonarse usted mismo. Perdonar al hermano, a la hermana. Es tiempo de sanar heridas al estilo de Dios. Dios nos da la oportunidad perdonando en el nombre de Jesús y diciendo la verdad. Las llaves de la sanidad de las heridas es perdonar y decir la verdad. Una verdad cueste lo que cueste, porque la verdad nos hace libres y rompe toda atadura espiritual, toda carga. Por lo tanto, mujeres y varones, esposos, esposas, familia, hogar, no tenemos que vivir en la mentira, no tenemos que vivir en el engaño. Si un matrimonio quiere salir adelante, no engañe a su esposa, no adultere, no le cambie por otra persona. Si usted quiere vivir con el Señor, cuentas claras, chocolate espeso. En las cuentas de la casa, todo mundo, marido, mujer, deben saber qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos y a dónde caminamos con sinceridad delante de Dios. Y ese matrimonio y ese emprendimiento tendrá éxito cuando el Señor está en medio del marido y de la esposa. Nos aferramos al mundo de las tinieblas y no damos los frutos de las nuevas criaturas. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los frutos de nuestra vida? ¿Dónde está la paciencia, la benignidad, la bondad? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el entender como hijos de Dios que estamos en medio de una batalla? Estamos luchando con un mundo, estamos luchando con la carne, que estamos luchando con el diablo. Y el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo entender como hijos de Dios para seguir en pecado, para seguir en oprobio, para seguir como cadenas espirituales que nos llevan?
por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra falta de perdón, por no decir la verdad, porque envidiamos al prójimo, porque señalamos, porque le criticamos y entramos con temor, ansiedad, depresiones, opresiones, porque vivimos atados a las pastillas, porque no confiamos en el Dios, en el Rey de Reyes, que vino y murió por ustedes y por mí para darnos un camino de vida eterna. El Señor está en medio de nosotros y nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes y que tengamos la fe como el grano de mostaza. Fe en el Señor. Y dice la palabra en Mateo que tú puedes mover, o yo puedo mover una montaña. Si tengo fe en Dios, mueve la montaña de un lado a otro. En ese problema que tú tienes, en esa dificultad que tenemos, con fe en el Señor saldremos adelante, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Abba Padre y Él es nuestro pastor. El pecado solo nos va a ocasionar problemas. Vivir en el pecado es como vivir en el lodo, en el barrazal. Pecar es errar en el blanco. Pecar es irse contra lo que Dios nos enseña. Pecar es errar en el blanco. Los pecados de la carne son acciones incorrectas que provienen de nuestra mismidad. Somos nosotros los causantes de nuestro pecado. Desoyendo a Dios, caminando en otro sentido, nos volvemos acusadores, nos volvemos pornográficos y también nos volvemos legalistas y nos hacemos lasciviosos y adúlteros y llenamos un cúmulo de espíritus inmundos que nos inundan a nuestra alma y nos afectan y nos detienen el caminar libres en Cristo Jesús, porque Él vino para darnos libertad a los cautivos por el poder de su nombre. ¿Qué hacer cuando pecamos? ¿Qué hacer cuando pecamos? Juan Bautista nos enseñó, ahí en el Jordán, cuando llamaba y le decía, vengan a bautizarse, vengan, arrepiéntanse. Y esa enseñanza es la que debemos practicar siempre. Confesemos nuestros pecados delante del Señor. Primera de Juan 1:9 nos dice, muy conocido por todos nosotros, la primera de Juan, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra del Señor. Es tiempo de confesar. ¿Dios quiere cuentas largas? No, Dios no quiere cuentas largas. Dios quiere cuentas medianas, Dios quiere cuentas cortas. Es tiempo de abrirnos, es tiempo de expresarnos delante del Señor. Es tiempo de confiar, de arrepentirnos y perdonar. Esas son las llaves de la sanidad. Como ustedes y yo podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si no lo hacemos, si no podemos perdonarnos. Si guardamos rencor, rechazo, resentimiento, y a veces guardar se hace una raíz de amargura y luego se hace una raíz de odio. Y nos mantenemos alejados y no queremos saber del uno ni del otro. Y cuando Dios nos dice, ustedes son mis hijos y ustedes tienen que iniciar el camino del perdón y el camino de la verdad. Porque si no, mi muerte en la cruz ha sido innecesaria, porque yo me llevé toda iniquidad. Y el acta de decretos fue anulada cuando yo entregué mi vida por ustedes. Arrepentirse es cambiar de dirección, es cambio de mente, cambio de actitud. Mente cristiana, actitud cristiana. Sacar todo espíritu inmundo de nuestras vidas, que tenemos ataduras desde la infancia, desde el vientre de nuestra madre. Salmo 139, el Señor nos conoció desde nuestro vientre, desde el vientre de mamá. Y ahí están nuestras inmundicias, ahí están nuestros recelos, ahí están nuestros temores, ahí están nuestros miedos desde el vientre de nuestra madre. Hay que declarar victoria por el poder del nombre de Jesús de generación en generación. Dios dice que Él nos librará de todo mal y que nos amará a quien le ame, nos bendecirá y nos multiplicará a quien lo amemos. Y asimismo Él aborrece a aquellos que no hacen lo que Dios dice. De generación en generación y en generación. Éxodo 20.
9, versículos 5 y 6. Ahí está hablando el Señor. Desde la historia familiar, que había santería, que había brujería, que había cadena de divorcios. En el nombre de Jesús, use la espada de Dios, que es la palabra de Dios, y declare victoria y cúbrase con la sangre preciosa del Cordero. Hermanos de Cristo, ate espíritus inmundos declarando sanidad de las heridas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero para hacer eso usted tiene que tener fe en Dios. Porque si usted no tiene fe en Dios, usted no camina a ningún lado. Cuando usted toma la palabra del Señor en Mateo 11, 29, le invito a que busque la palabra de Dios. Voy a leerla. Mateo 11, 29. Subraye en su Biblia, si usted lo desea. La palabra del Señor dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lleve las cargas del Señor. Aprendamos del Señor. Llevemos el yugo sobre nosotros y aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas, porque el yugo de Dios es fácil y la carga es ligera, porque Él la fue llevando. Y cuando la palabra de Dios nos va tocando, nos va enseñando en todo tiempo y en todo lugar, el Señor nos va a bendecir y el Señor nos va a cubrir con su poder y con su amor. Bendito Dios. Solo queremos decirte que Él va a hacer cosas maravillosas esta mañana en nuestra vida y en su vida. Que Él va a hacer cosas inmensamente lindas y preciosas. Y que el Señor nos va a cubrir con su amor y con su esperanza. Porque Él es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra vida. Eche fuera esos espíritus inmundos. Sáquelos por el poder del nombre de Jesús, sáquelos por el poder del nombre del Padre, échelos fuera. Porque dice en Mateo 12, 29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear a su casa? Ate al hombre fuerte en el nombre de Jesús, ate a los espíritus inmundos en el nombre de Jesús y échelos fuera por el poder del nombre del Señor. Y aquí el versículo 43, 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando usted se compromete con Dios, recibe sanidad de Dios, se arrepiente de sus pecados, el Señor nos limpia, nos sana y queda la casa limpia, porque usted ató todo espíritu inmundo y lo sacó en el nombre de Jesús. Espíritu de ansiedad, de amargura, de rechazo, de baja estima, en el nombre de Jesús los echó fuera por el poder de la sangre del Cordero. Y luego, cuando está limpia la casa y ya está todo lindo, el diablo buscará volver con 7 espíritus peores para causarles un daño si usted no está a cuentas con Dios. Porque el diablo huye, porque sometidos a Dios, el diablo huye de vosotros. Cuando vea a un hombre del Señor o una mujer de Dios que ora, que se arrodilla y que levanta el nombre de nuestro Salvador, el diablo huye, el adversario se esconde, porque el diablo tiembla solamente al nombrar o escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere sanar heridas esta mañana? ¿Quiere restaurar su vida? ¿Quiere acabar los problemas que estamos teniendo? Pues es tiempo de perdonar. Significa abrir nuestras manos al cielo, pidiendo a Dios perdón, cancelando nuestras deudas espirituales y emocionales con nuestros prójimos, con el prójimo, y entregando sus cargas totalmente al Señor. Como dijo la palabra, en los trabajados y los cargados, y Él nos va a hacer descansar. Porque su yugo es fácil, su carga ligera. Se llevó todo en el madero de Cristo Jesús. ¿Cómo sanamos las heridas? ¿Reaccionamos frente al dolor? ¿Cómo reaccionamos frente al dolor?
con iras, con gritos, con resentimientos. Seguimos con la ropa vieja, ya no nos renovamos. Así como dijo la palabra de Dios, desechen, somos las nuevas criaturas de Dios, despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre de Dios. Pero hay mucha gente que sigue cubierta con esos harapos de inmundicia, sigue con esos harapos rotos, cubiertas, y ahí muestra su dolor, no confiando en Dios, sino con iras, gritos, resentimientos. Seguimos con la ropa vieja y no nos renovamos, porque los gritos significan ausencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Identifique en el nombre de Jesús dónde está la raíz de su amargura. Identifique en el nombre de Jesús dónde está la raíz de su tristeza. Identifique en el nombre de Jesús dónde está la raíz de su opresión, de su depresión, de su angustia, de su ansiedad, de su quiebre, de que no puede caminar hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede con su vida? ¿Qué es lo que le está atacando? Identifique las raíces profundas de la vida, desde la infancia, desde la niñez, desde que estábamos en el vientre de mamá, de nuestra vida de joven. ¿Qué nos hizo? ¿Cuándo fue que el adversario empezó a molestarnos? ¿Cuándo fue que el diablo empezó a atacarnos? Declare victoria en el nombre de Jesús, porque el Señor nos limpió de toda maldad y nos dio oportunidades, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dejemos de pecar. Dejemos de ser lo que éramos antes. Somos las nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues renovémonos en el poder de su palabra. Cuando usted repasa Corintios, el Señor nos hace acuerdo de cómo éramos antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Y esto éramos antes, mas el Señor ya nos lavó, ya nos limpió. Satanás ya no tiene el dedo de acusación. Somos limpios, somos sanos, somos libres. Y Dios nos enseña que dejemos de pecar. Y cuando usted ve el versículo 12 dice, un himno dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y por qué no tenemos que dejarnos dominar de ninguna cosa ilícita en nuestra vida? Pensamientos insanos, masturbación, pornografía, redes sociales en extremo, adulterios, fornicaciones, lascivias, sexo ilícito, sexo inmundo, contaminación sexual, santerías, hechicerías, confiar en amuletos en vez de confiar en Dios, y somos las nuevas criaturas. Es que el mundo hay que derribar lo malo del mundo, luchar por un mundo libre, sano, derribar esa carne nuestra que nos conduce a pecado y luchar con Satanás, porque somos hijos del Dios viviente. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema de esta mañana: sanando heridas del pecado al estilo de Dios. Ya es tiempo que sanemos las heridas al estilo del Señor, cumpliendo su palabra, luchando con un mundo oprobioso, luchando con una carne que nos quiere hacer caer en tentaciones. Usa el tensiómetro de Dios, poniéndonos, dice el Señor, nos dará la salida. Cada vez que usted en tentación, Él nos dará la salida. Y el diablo poniendo la zancadilla. ¿Qué nos acuerda usted que José fue botado en el desierto, y ahí en una cisterna, y fue vendido, y sus hermanos lo dejaron abandonado? Y más tarde José fue el administrador en Egipto, la mano derecha del rey. Y ahí llegaron sus hermanos y sintió
tenía tantas cosas encontradas en su vida, pero se acordó que era hijo de Dios y lo que hizo es llorar y perdonar a sus propios hermanos que le hicieron mal. Lloró, le dolió, no se quedó, sanó su corazón, sanó sus heridas y perdonó a sus hermanos, porque confiaba en Dios y confiaba en el poder del Santo Espíritu. Deje que la unción del Espíritu de Dios sane sus heridas, iglesia amada. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Vamos en victoria, sanando heridas al estilo de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra compartida en esta mañana por el pastor Marco de la Torre. Queremos, queridos hermanos y hermanas, agradecerles por su generosidad, gracias a la cual podemos apoyar a diferentes familias de la iglesia que están atravesando necesidad. Los datos de la cuenta bancaria de la iglesia se mostrará a continuación en sus pantallas para que pueda realizar la transferencia de su diezmo u ofrenda. Asimismo, invitarles para que nos volvamos a encontrar alrededor de la palabra de Dios en el estudio bíblico virtual. Todos los días miércoles, desde las 6:30 de la tarde, usted puede conectarse a través del Facebook de la iglesia o de la plataforma de Zoom. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en esta nueva semana de labores, de ministerio, de trabajo, de misión. Dios nos acompañe en todo lo que hagamos. Bendiciones y hasta pronto.